A ver, ¿cómo nació esto? Nació con la idea de discutir un poquito qué es todo lo que viene pasando a nivel comunicacional, que la verdad es para los que estamos aquí metidos, y no hablo solamente de alumnos porque acá hay periodistas, hay clientes nuestros, hay amigos, hay gente que le vacila entender qué hay detrás de todo esto, poder conversar. Y de hecho aportar un poco de una especie de un granito de arena en medio de esta cuarentena media loca y complicada que nos está tocando vivir a todos. Así como los artistas dan sus conciertos y nos alegran, pues la idea es que nosotros, todos los que estamos aquí, demos nuestros puntos de vista y conversemos. Por eso es que partimos de que esto no sea una clase, ni nada cercano a eso, sino sea un conversatorio de gente que conocemos y que sabemos que les vacila los temas de comunicación. Y para llegar a esto, además, hemos tenido N e infinitas discusiones con muchos de los que están aquí en N chats. Con César hemos conversado y conversamos todos los días de eso, con Claudia también lo hemos hecho. Y lo bacán de esto y de todas estas cosas es que al final cada uno tiene un punto de vista y lo interesante es que empecemos a ver qué hay detrás de esto, ¿no? Cuando algunos de ustedes llevaban el curso de EMOC, y lo digo porque son la mayoría, yo siempre les decía, no crean en todo lo que ven, sino piensen qué hay atrás de todo esto, ¿no? Y es alucinante cuando empezamos a ver todo lo que viene pasando. Créanme que para la clase nosotros no generamos ninguna pelea entre Ceballos y la ministra Alba como para que caiga pelo en estos momentos, pero nuevamente pasó. Entonces ayer se hablaba desde la 1 de la tarde de la renuncia de la ministra y recién se pronunció a las 8 de la noche. Entonces preguntémonos todo lo que puede haber pasado en esas 7 horas para que ella diga todo está bien, ¿no? O preguntémonos, por ejemplo, qué pasó con el ministro del Interior cuando dijo, no los vamos a abandonar, señores policías, ustedes están conmigo, están con nosotros, no están solos, y al día siguiente el ministro ya no era ministro. Entonces, es bien apasionante lo que pasa con eso. Este, y para empezar, quería ponerles una especie de analogía que conversábamos hoy temprano con César, y vamos a ir soltando algunas preguntas. Si el Perú y los ciudadanos peruanos fuésemos un clavo, ¿cómo sería ese clavo? Pueden ir hablando normal o participando con vía el chat. ¿Cómo sería el clavo si fuese un peruano en cuarentena? O también de otra forma, en referencia al martillo famoso del cual todos hablamos, ¿qué estamos martillando o qué le toca martillar al presidente? ¿Un clavo de qué características para saber si clava bien, si clava mal, y si clava en el lugar correcto, ¿no? No sé, Claudita, ¿tú qué opinas? ¿Escuchan todos bien? ¿Qué clavo sería el Perú? ¿Un clavo oxidado, un Eh, clavo torcido, un clavo último modelo? Uno muy inestable, dice Eric. Ok, Eric, Quizás sin miedo, dale, delgado. métele el audio para conversar mejor. ¿Por qué sería inestable? Hay un micrófono abajo, ¿no? Ya, yo creo que es un clavo que bueno, que hemos tratado de ir reparando poco a poco, pero que en su esencia no es fuerte en sí, ¿no? Entonces es como que hemos estado tratando de que no se oxide, pero eso no lo hace un clavo resistente, ¿no? Sino que está ahí porque, en fin. Ok. Damaris dice un clavo oxidado recibió otros periodos. A ver si, Damaris, si quieres extender un poquito más la explicación. Hola. Hola, hola. Sí, yo creo que es un clavo oxidado recibido por otros periodos, o sea, tras ineficiencias, por así decirlo, en distintos sistemas. Es un clavo que ya no sé si se puede utilizar más, pero ya está en su última etapa. Un clavo desgastado. Exacto. Pati, tú, más que el clavo, creo que es el lugar donde pretenden clavarlo.
Hola, sí, Hola ¿me Pati, ¿cómo escuchan? estás? Bien, Sí, sí, gracias. sí. Sí, lo que pasa es que yo pienso que el problema no es tanto el clavo, sino que, por ejemplo, si tú tienes, no es lo mismo un clavo para madera que un clavo para pared, que un clavo para otro tipo de material. Yo lo que pienso es que el gobierno tiene un clavo, pero está, o sea, tiene el clavo, o tiene el clavo equivocado, o es que el clavo que tiene lo quiere clavar en un material que no es el que corresponde a ese clavo. Esa es mi impresión. ¿Cuál sería el material para ti? Mira, si es si es un clavo para madera, debería clavarlo sobre madera. Yo pienso que tiene seguramente un clavo para madera y está pretendiendo clavarlo sobre cemento o sobre cualquier otra cosa. ¿Y qué pasa cuando tú un clavo de madera lo pones sobre cemento? Comienzas a resquebrajar, ¿no? La pintura y un poquito del terrajeo, ¿no? O si, por ejemplo, pones un clavo de cemento sobre una losa, la rompes. Exacto. Ahora voy a tomar tu ejemplo porque me ha gustado para explicar la siguiente parte. Diego, tú que estás levantando la mano, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, yo siento que en este minuto el Perú es como ese clavito que se quedó en este pote de clavos que tiene tu abuelo durante muchos años y que ha ido usando uno a uno, y el último que le quedó, el que siempre lo miraba y decía, no, este no me va a servir, este no me va a servir, finalmente terminó oxidándose o se pudrió, y cuando intentan clavarlo se quiebra en el segundo o tercer martillazo, no sé qué en temporada vamos, pero Cuarta. en la cuarta martillada se quebró, o no, miento, en la tercera se quebró. Interesante porque es una de las preguntas que también nos hicimos y la vamos a hacer en un rato y es, hay un momento de quiebre de la lobby Vizcarra donde la gente deja de escucharlo, la gente deja de prestarle importancia y demás, que lo vamos a ver, pero es cierto que hay un quiebre en algún momento y como dice Patti, donde se empezó a martillar sobre el material que no era, ¿no? Que ahorita lo voy a traducir, lo voy a traducir en cómo lo entendemos al menos nosotros desde la comunicación. A ver, solo para ir leyendo algunas otras cosas, me gusta que la gente vaya comentando. Diana dice, no solo creo que un clavo oxidado, sino que sigue siendo martillado súper mal. La herramienta, la fuerza, la forma. Lorena, un clavo ansioso que lo clave, que hay un martillo que sepa cómo clavar. Sandra, un clavo que entró a la fuerza y que ahora quieren que sostenga algo pesado. ¿Alguien tiene alguna otra idea sobre el clavo medio, por lo que coincidimos todos, oxidado, clavado en un material que no era y demás? ¿Alguien que quiera decir algo más? Eric dice, nadie sabe nunca cómo es el clavo, es cierto, ahora también lo vamos a ver. Me quiero quedar un poco con la frase de Patty, porque la frase de Patty donde habla del material donde clavamos ese clavo tiene muchísimo que ver con, con la estrategia que el gobierno ha seguido, ¿no? Me parece que Javier Aguirre también quiere hacer un comentario, doctor, lo escuchamos. Buenas noches con todos. Yo pienso que más que clavo me parece que es el problema del martillo. Ujú. Porque creo que como este es un tema nuevo que nos ha agarrado, como dijo no sé quién, a todos con los pantalones abajo, este asunto del COVID-19, y entonces no hemos sabido cómo emplear el martillo más que el clavo. ¿Por qué? Porque en los últimos días nos hemos enterado recién todos de que un excomandante de las fuerzas, perdón, de la Marina, ¿no? Perdón, sí, almirante de la Marina retirado, excomandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hace 10 años, más o menos, y he dicho una cosa que parece que todos nos olvidamos, ¿no? O sea, no quiero ser muy, bueno, para varios soy de formación abogado, pero que sea lo más sencillo posible, o sea, lo que pasa es que cuando hay un tema de guerra, porque estamos en un tema de guerra, una guerra sin género, si se quiere, especial, peculiar, singular, sin ningún precedente, entonces hay lo que se llama el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Este señor nos ha hecho recordar ese detalle en estos últimos días, nadie se acordó de ese tema, y no hay ese Estado Mayor, o sea, el martillo, que diseña una estrategia para cómo combatir a este enemigo interno invisible, ¿no? Y contagioso todavía. Entonces, ahí me parece que va el problema más que el tema del clavo. El tema,
como acabo de escuchar hace un momento, lógico, coincido con todos, o sea, está oxidado, está botado por ahí, nunca se clavó bien, bueno, ya, ese es otro tema, ¿no? Pero el tema ahorita necesitábamos un buen martillo, el problema es que no tenemos un buen martillo, y parece que este ex comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha hecho una cosa muy cierta, o sea, no hay un planeamiento, no hay un diseño estratégico, o sea, no hay un martillo que dé en el clavo, ¡pum! Esa es Ujú. mi opinión, ¿ok? Listo. A ver, muchas gracias. Yo lo que sumaría es, tenemos un partido que no quiere entrar a calificar ahorita para no entrar en mucha polémica, pero sí que tenemos un martillo bueno, malo, regular, que no supo cómo clavar el clavo que tenía, esté o no esté oxidado. Entonces, es interesante esto de clavar en un material distinto, ¿por qué? Porque, y lo vamos a ir viendo, y esto sí tiene mucho que ver con comunicación, y para eso estamos aquí. Yo hablaba con muchas personas el día 15 de marzo, o 16 de marzo, y decíamos, wow, Vizcarra se puso los pantalones, está enérgico, está serio, habrá que creerle porque se le nota que se compró el pleito. Como por ahí dijo Diego, la gente creo que le dio el clavo que él estaba pidiendo para seguir con la analogía por 2 semanas más o menos, o una semana y media, donde literal llegaba a las 12 y todos teníamos la televisión prendida y probablemente Vizcarra debe haber hecho más rating que Perú en un partido del Mundial. Pero la gasolina, como dice uno de los temas, se le fue acabando. ¿Y qué creo que fue lo que pasó? Y ahí hay un tema muy interesante que tiene que ver con los casi 50 que somos ahorita, que es un número súper bueno para un tema como este. No supo nunca cómo cambiar la estrategia y no supo nunca quién estaba martillando. Y ahí hay varios errores de comunicación, los podemos discutir abiertamente, los he discutido mucho en este tiempo, y es una de las fallas que creo que Vizcarra tuvo a nivel de comunicación es no haberse sincerado desde un inicio, no habernos contado cómo era el clavo, para seguir con el ejemplo. Sí, no somos el mejor clavo, no somos un clavo alemán, no somos un clavo neozelandés, ni somos un clavo para nada cercano a esos. Somos un clavo que él no compró. Somos un clavo que, como dijo Diego, creo, es el clavo de nuestro abuelito que estaba en el cajón guardado y alguien lo sacó. Somos un clavo que carga una historia de 70 u 80 años de deficiencias absolutas en el sector salud. Somos un clavo que para una población de 30 millones de personas no puede tener 100 camas UCI. 100 camas UCI. Porque no tenía 500 cuando esto empezó. Somos una población que lamentablemente no es muy asiática, que digamos. Somos una población que si tú le dices no salgas, te va a pechar y te va a decir, ¿y por qué no voy a salir? ¿Y yo por qué no? Yo tengo derecho. Somos una población que si le dice, es más, miren lo interesante que puede resultar esto. Yo no sé si ustedes vieron hace 2 o 3 días una conferencia del Colegio Médico, pero la distancia que tenían entre uno y otro no era de 1 metro, se los puedo asegurar. El Colegio Médico, ¿ah? Somos una población donde los periodistas te dicen hay que guardar el metro de distancia, pero si ustedes se han dado cuenta, cuando lo entrevistan al ministro de Salud en la calle, uno está pegado al otro. Entonces, nuevamente, ese era nuestro clavo, y nuestro clavo tenía varias aristas. Tenía una arista histórica con la que Vizcarra dijo, yo puedo, yo soy Superman, yo voy y voy y voy, y se dio cuenta que no podía, y se dio cuenta tarde que no podía. Entonces, ¿cuál creo que fue uno de los primeros errores comunicacionales de Vizcarra? No contarnos el cuento de verdad. Y hoy, todo eso que muchos de nosotros conversábamos en varios chats, empieza a saltar a la luz en distintas cositas que vamos a empezar a ver ahorita. Y sí quiero que tengamos una cosa súper clara, y se los decía yo siempre en clase, me imagino que César también, y varios de los que son profesores y están acá también. El comunicador no puede arreglar, y nunca va a poder arreglar, lo que logísticamente y en términos de acción y de estrategia de cada uno de los sectores no está funcionando. El comunicador no va a poder lograr que se construyan 400 camas UCI más, ni que tengamos 25 ventiladores más mecánicos disponibles. El comunicador no va a poder lograr que las canastas lleguen
a los lugares donde tienen que llegar, o que llegue una lata de atún sin gusanos o con gusanos. El comunicador no va a lograr eso, y eso es súper importante. El comunicador lo que tiene que lograr es que las cosas que están ocurriendo sean transmitidas de la mejor forma, sean transmitidas de una forma empática y sobre todo, y esa es mi posición y lo podemos discutir nuevamente, sean transmitidas de una forma transparente. Y eso es lo que creo que a este gobierno le ha faltado. Pamela por ahí dice, solo se está evidenciando cada dolencia en Perú. Sí, y al Perú le duele todo. El problema es que Vizcarra, perdón por el ejemplo, pero Vizcarra jugó al hecho de que el Perú estaba enfermo, pero que no le dolía nada. Entonces, que podríamos estar enfermos de una enfermedad como el cáncer, donde probablemente en una fase 2 no te duele nada, o en una fase 1 no te duele nada, eres hasta asintomático para seguir los términos del coronavirus, pero de pronto llegas a la fase 4 mucho más rápido de lo que pensabas, y todo te empezó a doler, pero nos contaste que nada dolía. Entonces, qué bueno hubiese sido que sepamos qué terreno pisamos, porque ¿saben qué es lo peor? Todos sabemos qué terreno pisamos. Todos los que aquí estamos, por ahí Eric dice, no puedes correr un rally con un auto que se destartala. Es absolutamente correcto, pero tú tienes que saber el auto que estás manejando. Sí. ¿Alguien quería hablar, me parece? ¿Hola? Bueno, pues. Natalia dice, ojo, asintomático para quien quiere verlo así, porque muchas personas tienen total o parcial claridad de los síntomas. Totalmente de acuerdo, Natalia. Todo el Perú tiene claridad de los síntomas. ¿Saben quiénes tienen claridad de los síntomas? Todos los que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que precisar en un hospital o hemos tenido que esperar eternamente a que atiendan a una persona, y que si es que no te estás realmente muriendo, el hospital no te va a abrir las puertas. Todos aquellos que hemos tenido que esperar horas de horas para que un médico te atienda en un hospital de salud. Para poner simples ejemplos. Entonces, todos los peruanos sabíamos cómo está el sistema de salud. Si Vizcarra salía a decir desde el primer día, señores, vamos a hacer todo lo posible, vamos a lucharla, necesitamos de todo su apoyo, entendemos esto y entendemos lo otro, la gente iba a saber que no era su culpa que el sistema de salud esté mal hace 60 o 70 años. ¿Qué fue lo que hizo? Nos lanzó, y es mi impresión, ahorita respondo, Pame, lo que dices, porque es un tema que he pensado, y es mi impresión que nos quiso vender algo cercano a Disney cuando no era Disney. Pregunta si es que no quiso asustarnos, y es bien interesante. Yo lo que creo, y me van a disculpar, es que a Vizcarra, cuando mejor le funcionó la fórmula, es cuando nos asustó. ¿Saben cuándo nos asustó? El domingo 15. Cuando nos dijo, señores, no sale nadie. ¿Y qué pasó con nosotros en las casas? Uy, ¿cómo es esta vaina? Yo no me acuerdo, y quizás muchos de ustedes no se acuerden, de la época del terrorismo. Y él dijo, no quiero usar la palabra toque de queda porque recuerda épocas más o menos feas. Bueno, la palabra toque de queda, si por ahí alguno de ustedes no lo recuerda, se usaba al final de los años 80 con la época del terrorismo. La gente se volvió loca, sí, salimos todos a abastecernos, pero nadie entendía qué pasaba. Nadie entendía qué era eso de quedarnos en nuestras casas. Es más, y se los voy a contar abiertamente, el día anterior al 15 era el cumpleaños de mi hija, y yo lo celebré, porque nadie esperó el día 14 que el 15 todos estemos encerrados en las casas. Nadie esperó que la rapidez de esto pase como pasó. Seguramente el cumpleaños de mi hija fue el último que se celebró en Lima, pero nadie esperó que eso pase. Entonces, ¿qué nos pasó los primeros días? ¿Cuántos de ustedes dijeron, uy, no, mejor no salgo porque la policía me para, me van a parar las Fuerzas Armadas? ¡Qué miedo! ¿Cómo será esto? Sí, el miedo funcionaba. El miedo tenía que funcionar. Y me van a disculpar, pero la primera o segunda semana, Vizcarra todos los días nos decía cuántos detenidos habían. ¿Ustedes se han dado cuenta hace cuánto que no habla de detenidos? Hace semanas que no habla de detenidos. ¿Por qué no habla de detenidos? Porque no están deteniendo a nadie. Los que tienen la fortuna de salir a la calle se darán cuenta que no será el tráfico de Javier Prado a las 6 de la tarde, pero que hay tráfico. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en un espacio donde te piden quédate en tu casa y vives lleno de tráfico?
toco un ratito el segundo punto y vamos a seguir comentando eso. ¿Qué pasa con los ministros? ¿Ustedes se acuerdan la primera y la segunda semana lo que decían, por poner un sencillo ejemplo de la ministra Alba? La llenaban en elogios, se iba a sacar el Oscar, o algo se iba a sacar, pero se sacaba el Oscar. La mejor ministra, hablaban de su vestimenta y la gente, incluyéndome, la defendía, y por supuesto que la vestimenta no tiene nada que ver, sino la capacidad y demás. ¿Hace cuánto? Coméntenme, y ahí abro un poco micros nuevamente, que no escuchan un solo comentario de la ministra hasta ayer que se volvió a mover el tema con el tema de su renuncia. Yo las últimas 3 semanas, y eso que consumo información como loco, no he leído nada. ¿Alguien ha leído algo bueno, más o menos, o por lo menos al nivel de hace 3 semanas, o 4? No. No. La Exacto, ministra, no. David, la ministra, solo para que vean un poco o la estrategia o no estrategia de comunicación que tiene este gobierno, la ministra más o menos todos los días a las 3 p.m. lanza un hilo en tweet diciendo porque estamos preocupados por ustedes y lanza un hilo un poquito como si estuviera hablando con ella misma. Lo dejo para que lo recoja la prensa, pensando además que Twitter es de repente una herramienta masiva, y lo deja ahí. Lo hace todos los días, o sea, los que ven Twitter y siguen a la ministra lo ven, pero esta es su única forma de comunicación. Entonces no sé qué piensan de la forma de comunicación también de la ministra. Bien millennial, dicen por ahí. Pamela, puedes hablar, puedes poder agarrar tu micro, que hace rato estamos extrañando tu voz. Perdón. Puedes cantar, puedes cantar. ¿Cómo están, chicos? Primero saludarlos. Es bonito volver a verlos. Sí, es curioso, ¿no? Porque igual la hemos fastidiado demasiado de que es millennial y al inicio de si era capaz o no era capaz de hacer su trabajo. Pero ahora que, bueno, hemos visto más o menos el performance que ha tenido, yo creo que o sea como sea que tome la comunicación, tendría que serle más, servirle, ¿no? O sea, que esté reproduciendo bien los mensajes que necesita, porque el tema económico, financiero es bastante sensible, entonces no sé si podría resolver muchas cosas a través de un tweet. Interesante, sí, yo creo que, a ver, hay un tema muy, muy interesante y además contradictorio a la vena en el gobierno, y de nuevo, seguramente muchos de nosotros nos habremos dado cuenta, y he tenido conversaciones hace 3 o 4 semanas con gente sobre esto, y me permito también hablar, es complicado abordar todos los temas a profundidad, pero vamos viendo cómo vamos saltando. O sea, el tema de la transparencia de la comunicación en el gobierno, ¿no? Yo hace una semana puse un post donde casi me linchan en mi Facebook, donde decía, con todo lo que puedo detestar a Trump, que una de las cosas que le reconocía era que por más que odien, como lo odien, incluyéndome, metía a los periodistas, hasta hace un día o dos que decidió ya no hacer más conferencias, a todas las conferencias de prensa, así le preguntan la cosa más espantosa del mundo, y alguien me respondía y me decía, sí, pero al final esa persona la mira horrible y le responde peor. Y yo le decía, por supuesto, la mira horrible y le responde peor, pero date cuenta que ella está comunicándole lo patán que es a todo el país. Ya está dando un gesto de comunicación teniendo al periodista ahí y no respondiéndole. Al no responderle, le está respondiendo. Acuérdense cuando hablábamos esto de que te comunica todo, lo que dices y lo que no dices. Y él, en sus formas de responder, también lo estaba haciendo. Y ahí hay una inconsistencia, bueno, varias inconsistencias en el gobierno de Vizcarra. Y ahí voy, Sandra, el famoso sorteíto de las preguntas. Dos detallitos que a mí me parecen alucinantes. 3. El primero, me encantaría ver cómo la prensa extranjera siempre salía sorteada. Era una locura. Todos los días salían sorteados y todos los días eran los últimos. ¿Qué pasó? Que el día de ayer, que la prensa extranjera, o el último día que habló, que fue el domingo, perdón, Vizcarra,
Yo dije, wow, no salió la prensa extranjera por primera vez. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Que la prensa extranjera tenía un lugar reservado en las preguntas. Y nadie había dicho nada en 4 semanas. Nadie había dicho nada en 4 semanas, lo cual es una locura, porque yo digo, a ver, estos señores tenían corona, nuevamente, voy a pensar como gobierno, ¿ok? ¿Es estratégico que la prensa extranjera tenga un lugar? Lo es, por supuesto que lo es porque se tiene que dar a conocer al mundo. Pero si vas a tomar esa política, uno, o eres transparente porque te vas a picar a la cara, o dos, aplica lo mismo entonces para todos los medios que pueden ser de provincia, que se sorteen y salga uno. Para todos los medios de la región selva, aplicas uno. Para todos los medios de los conos, las pequeñas radios, aplicas uno. No haces que la prensa extranjera tenga su sitio y los demás entren a sorteo. Y encima sales a decir que esto es un sorteo. ¿Qué más dijo? Que esto no se hacía presencialmente porque tenían miedo a que los periodistas se contagien. Hoy yo escuché al ministro de Salud dar una conferencia solo en el MINSA y ya seguían periodistas. Entonces, no entiendo, el MINSA es, no te trae posibilidad de contagio y Palacio sí, en el MINSA ya erradicaron el COVID y no nos enteramos. Entonces, nuevamente, nadie viene y nadie está cuestionando eso. Ojo, son pequeños detallitos de comunicación y tú me puedes decir, David, pero te estás centrando en los detalles. Es que los detalles te muestran los errores de comunicación que el gobierno está cometiendo, y no son pocos. O sea, el día que habló el ministro, el ex ministro Morán, él dijo 2 cosas que me parecieron alucinantes. La primera que dijo, era que no tenían pruebas. No tenían pruebas ese día para tomárselas a los policías. Entonces yo digo, si no tienes pruebas para tus policías y no tienes mascarillas para los médicos, ¿cómo chambeas? Y los policías haciendo cola, como dice la lista, ¿cuál? 3.000 policías haciendo cola. ¿Ok? Yo una vez escuché algo y es, Vizcarra lo que más odia, y por eso es que por ahí tiene el 80 y tantos por ciento porque te está tomando algunas medidas populares, lo que más odia es que le metan presión a algo que no tiene control. Y claramente 3.000 policías en la calle es eso. Ahora, vuelvo a lo mismo. Nosotros no somos los responsables, y tengámoslo claro, de solucionar el problema de los 3.000 policías o de las no pruebas, o de que lleguen mascarillas, que pidamos mascarillas, las más baratas, cosa con las que no estoy de acuerdo tampoco, porque no se trata de eso, y ahorita voy a contar rapidito esa historia, y pidas 1.200.000 mascarillas para los médicos, que iban a llegar el 8 de abril, y de pronto el 5 o 4 de abril te digan, ¿sabes qué, Cholito? No van a llegar, discúlpame, ¿ah? A ver, vuelvo a pensar con 2 dedos de frente. ¿Por qué no llegaron? ¿Será porque algún país le dijo, ¿cuánto te pagó Perú? 17 soles por mascarilla. Voy a poner un número porque no lo tengo en la cabeza. Ok, yo te pago 80, no te preocupes. Ya, libre competencia, mercado, voy a los 80. Pagando multi, pagando contrato, me sale más a cuenta. Entonces, lo que yo ahí digo y pregunto es, 1, tenemos una Contraloría necesaria absolutamente, ¿ok? Pero esa Contraloría necesaria no se puede ir porque tengas que elegir lo más barato. Estás en plena crisis, lamentablemente estás cruzando con corrupción, entonces no sabes ya qué elegir. Pero en otros países lo que tú tienes es países que pagan y pagan bien por las mismas mascarillas que Perú compró. Entonces, aquí no es que estás con el dengue, que es algo exclusivo de una región, o no es que estás con los huaicos de hace 3 años que solamente nos pasaba a nosotros. Estás compitiendo contra el mundo entero. Y discúlpenme, pero el día que la vacuna exista, y ojalá exista, no vamos a ser los primeros en la lista, y se los digo con seguridad. Entonces, es ahí donde también, señores, nuevamente, transparencia. ¿Podemos hacer algo con los ventiladores desde la comunicación? No. ¿Podemos hacer algo con la falta de mascarillas? No. No podemos hacer eso desde la comunicación. ¿Qué podemos hacer con eso? Tener una estrategia de comunicación que permita que el gobierno comunique bien. Y parte de esta charla va por ahí también. Decir, ¿qué hacemos? Conversaba con César y ahora le paso la palabra también para que hable un poquito. ¿Cómo ayudamos al gobierno? Decíamos y nos preguntábamos. Y decíamos, ¿y qué hizo mal el gobierno? Y el gobierno es, señores, al día 44, con el 70% del país informal,
Dos cosas que yo no entiendo. Una, ya cámbiame el cassette de quédate en casa. El que no se quedó en casa después de 42 días, no se va a quedar en casa luego del día 42, se los aseguro. Y no se va a quedar en casa por dos motivos. Primero, porque tiene que salir a chambear y a ganarse la plata, porque es así, porque si no se muere de COVID, se muere de hambre. Y eso es el 70% o un poco más del Perú que chambea del día a día. Y el segundo motivo por el cual yo sigo sin entender esto es, Vizcarra se tiene que apoyar de cierta forma, si quiere que esto funcione, en la población formal, en la que tributa, en la que genera ingresos formales, no en los informales. Y me pregunto yo, ¿qué es el impuesto a los que más ganan? Solamente por poner un ejemplo que además fue uno de los grandes temas por los cuales iba a renunciar ayer la ministra. ¿Qué estás haciendo? Meterle más tributos al que ya tributa. Entonces, vamos a pensar un ratito feo. Entonces, ¿qué dices? Me sale a cuenta ser informal. Porque me exonero de todo y por ahí encima me cae mi bono. Entonces, lo que quiero que me entiendan es, Vizcarra ha clavado con un martillo que pudo ser muy bueno en una superficie, como dijo Patti hace un rato, que no servía o que no era la indicada. ¿Y saben por qué no era la indicada? Porque el Perú es tan variado que necesitas muchas estrategias de comunicación al mismo tiempo para llegar a todos. Y necesitas tener esa capacidad de entender qué estás clavando. No estás clavando en Alemania, no estás clavando en Suecia, no estás clavando en Finlandia ni en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ayer dijo que tenían el tema controlado. Controlado. ¿Por qué lo tienen controlado? Porque tienen una población que no es la peruana. Ahora, ¿es culpa de la población? No, somos así, lo hemos sido siempre. Así como la salud ha sido así, el peruano ha sido así. Y tampoco es exclusivo de nosotros. El gringo, 3 días antes de que los metan a su casa, estaba llenando las playas de Miami Beach. Y eran felices y no entendían lo que pasaba. Bueno, acá el peruano no estaba en una playa, acá el peruano estaba saliendo a chambear. Yo he visto escenas donde una señora se robaba huevos para entregárselo a sus hijos. Se los robaba del supermercado del mercado, perdón, porque no tenía plata. Y ahí entra el periodismo, y me van a disculpar que ese es el tercero de los puntos de los cuales quería hablar, a ser de juez. Yo digo, ¿juez de qué? El periodismo no tiene que ser juez de nada. El periodismo lo que tiene que hacer, y ese es su trabajo, es informar. Entonces, yo no puedo entender cómo un periodista X en calle sale y dice, señor, usted métase a su casa. Yo digo, a ver, la señora tiene que estar en su casa, sí. ¿Tú sabes por qué esa señora salió? ¿Tú sabes si esa señora tiene un hijo pequeño o X al que le tiene que dar de comer o al que le tiene que conseguir algo o por lo cual tiene que chambear y decide de qué se muere o no? O sea, nuevamente, el periodista tiene que informar y dar la versión que es. Veía reportajes hace 3 o 4 semanas, ya no sé ni cuántas semanas vamos, donde los periodistas, y hablo de periodistas de años, tomaban postura, cosa que un periodista en teoría no debe hacer, por temas que vamos a hablar en un rato más seguramente, como los de la AFP. Yo decía, el periodista tiene que dar opciones, tiene que informar A o B, pero como por ahí me decían, la ministra se paseaba por RPP y por todos los canales a hablar maravillas, y hoy la ministra no va casi que a ningún canal. Entonces, efectivamente llega un momento donde esto se quiebra, y donde el presidente, lo bien, por decir algo, que estaba comunicando las primeras 2 semanas, donde todo el mundo en el Twitter era, tenemos un superpresidente, nos va a defender y demás, y ojo, si van a mi tweet, yo también lo hacía hace 2 semanas, se empezó a caer, y se empezó a caer porque no cambió de estrategia de comunicación, y se empezó a caer, y ahí voy, alguien preguntaba lo del miedo, porque dejó de meter miedo. Hoy para mí la mejor vocera que tiene el gobierno no es ministra. La mejor vocera que para mí tiene el gobierno es Pilar Macetti, en salud. Sí, absolutamente. Es clara, te mete miedo, a mí me asusta. Y perdónenme, es la única forma de entenderlo. O sea, estamos como estamos, tenemos un país de 31 millones de personas, que no entiende, que no calcula lo que es esto, y que si lo entiende dice, listo, mi vida es priorizar una o priorizar la otra.
¿Cuántos moriremos por hambre? ¿Cuántos moriremos por COVID? Pero lo cierto es que de 31 millones de personas, y lo ha dicho Massetti, el 80% va a terminar infectado. Porque en algún momento vamos a tener que salir y la vacuna no la tenemos. Pero ¿sabes qué? Lo que a mí me gusta de Massetti es eso, que es transparente. Y alguien ha salido a decirle, oye, ¿por qué eres tan transparente? No, porque un país como este lo necesita. Quiero leer un poquito las cosas hacia arriba y de ahí le doy palabra a quienes han ido levantando la mano. Sandra dice, comunicar es la mejor manera, ser francos para generar la confianza que se necesita. Yo estoy dispuesta a dar mi gasto de FP para que vayan los bonos. Y la realidad es peor aún, señor, ¿cuál es su lista de compras en el mercado? O sea, yo lo que siempre he dicho es, yo estoy dispuesta a pagar el 30% de mis impuestos como lo hacemos en Efecto Estrategia, si es que esto fuese Suecia o Finlandia, donde pagas el 50% pero tienes un país distinto. Lamentablemente no lo es, pero entiendo lo que vas. Los medios hacen 4 preguntas en una, como debe ser. Sí, pero no hay algo que los medios dicen que es fundamental, y lo dijo un periodista del Comercio. La gracia en esto no es la pregunta, es la repregunta. Y la repregunta no puede ser, como dijo el presidente, ya, mañana me preguntas, porque yo no sé ni siquiera si mañana es algo sorteado, ¿no? Mucha gente sale porque no le queda de otra, el discurso no puede ser tan simple, absolutamente, la gente tiene que salir, la gente no puede parar. Ahora en un rato incluso vamos a hablar del tema de los deliveries, que me parece súper interesante a ver quién va a ganar esa lucha de los deliveries. Pero sí, lo que pasa es que el presidente sigue pensando que nos podemos quedar en nuestra casa. Entonces seguramente él se puede quedar en su casa, y quizás algunos de los que aquí estemos puede hacer teletrabajo como es nuestro caso. Y ese es un tema que además sí les quiero decir a todos, y creo que acá el 90% es comunicador. Señores, si de algo es momento, es el momento de la comunicación. Y es un tema que hemos discutido muchísimo con César. Es momento de la comunicación porque todos, gobierno, empresas, ONGs, personas, colegios, universidades, todos necesitan comunicar. Y casi nadie lo está haciendo bien. Y es momento de la comunicación porque la gente, y eso es algo que hablábamos siempre en clase, a veces nos sorprendemos cuando estudiamos comunicaciones y decimos, es increíble cómo no sabe comunicar. Bueno, es increíble cómo no sabe comunicar, así como nosotros muchas veces no sabemos cómo se planifica un departamento porque no somos arquitectos, o no sabemos cómo se hace tal o cual cosa porque no somos abogados y no sabemos cómo defenderlo, o no sabemos preparar un plato porque no somos chefs. Entonces al chef dirá, ¿cómo no se puede preparar un huevo con arroz? Bueno, habrá gente que no sabe preparar un huevo con arroz, pero que sabe defender perfectamente eso. Entonces hay una falencia comunicacional gravísima en el gobierno. Y también hay mucho que el gobierno no se está dejando asesorar, lamentablemente, y eso lo sé yo por varios lados. Entonces, en la medida en que tú te cierras tus puertas y trabajas con tus amiguitos al costado, que además era una de las cosas que le pasaba a PPK también, es más difícil que comuniques. Pero yendo un poco a lo que acá se dice, sí, en la segunda, tercera semana, por ahí lo dijo Alexandra, en la segunda o tercera semana el presidente se estancó. Y el presidente se estancó porque nadie aguantaba más de 15 días. ¿Debió ser Vizcarra el vocero para todos los días? Creo que es también un error. Interesante esa pregunta, Pati. A mí me pareció que Vizcarra, por ejemplo, no debió ser el vocero para el día 1. De ahí me rectifiqué, pero cuando fue el caso 0, todos los países que hacían, decían, ¿salía el ministro de Salud o salió un comunicado del Ministerio de Salud? ¿Por qué tenía que ser Vizcarra el día 0? Un poco extraño que eso pase. Pero ahí también quizás hay un tema de protagonismo y querer centralizar. ¿Por qué? Porque veía que le funcionaba al inicio. Y hay un tema que no es menor, de nuevo, no es comunicacional, pero hoy me lo decía un analista político que es amigo mío, y es lo que le falló al gobierno es el cálculo. Y cuando hablo que lo que le falló al gobierno es el cálculo, no hablo del cálculo político, hablo del cálculo de fechas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el gobierno dijo el 26 de abril debemos estar llegando al pico. Perdónenme, el 26 de abril debemos estar saliendo. A la semana y media dijeron el 26 de abril debemos estar llegando al pico. Luego, el 26 de abril nos dijeron el día domingo, o sea, hace 2 días, deberíamos estar llegando al pico. Yo no sé si ustedes han visto, pero hoy hay más de 2.000 casos y más de 60 fallecidos, me parece, si la memoria no me falla. Entonces, o sea, yo ya no sé cuánto va a ser el pico tampoco. Todos los días son picos, todos los días son picos. Entonces, de nuevo, lanzar promesas es bastante irreal y creo que además confunde mucho a la gente.
Si ustedes salen nuevamente, ya nadie controla que la gente salga o no salga. ¿Por qué? Porque esa estrategia de meter miedo nuevamente, que funcionaba, y disculpen, funcionaba, al peruano hay que meterle miedo, pues si no, no lo entiende, dejó de funcionar. Y dejó de funcionar porque volvió a fallar algo que no es comunicacional. Volvió a fallar el apoyo a tus dos principales aliados en esta lucha. Uno, los médicos, que ahí lo decía Isabela. Uno, los médicos. Dos, los policías y las Fuerzas Armadas. Justamente lo dijo Luis. Bingo, los dos. Si tu primera línea no tiene apoyo, ¿cómo le vas a pedir apoyo a la tercera, a la cuarta, a la quinta? Si no tienes un bloque de gente que haga lo que debes hacer, ¿cómo vas a ir hacia abajo? Entonces, ahí empezamos a ver que no sabían con qué monstruo luchaban. No sabían a qué monstruo había que gobernar. Y sobre todo, si fallaste al inicio en la comunicación porque te creías súper poderoso y te habías comprado el mejor juego de PlayStation donde te venía con todas las balas se te acabaron rapidito y a los 15 días, como por ahí decía Alessandra, te quedaste sin balas. 1. 2. Empezaste a martillar sobre cemento. Estabas martillando bien, martillaste sobre cemento. 3. No cambiaste la estrategia de comunicaciones. Nunca la cambió. Tema que hablábamos con César. El gobierno prácticamente no sacaba una sola campaña de comunicación. No le sobra plata, le falta salud, le sobra plata. No hay campañas de comunicación del gobierno. No sé cuántos comunicadores habrá hoy en el gobierno haciendo esto, pero el tema va ahí. David, no se puede saber cuándo va a darse el pico por el problema de información. No solamente por el problema de información, sino porque tienes una pandemia que no conoces. Entonces, es mejor que tú digas, miren, es un tema tan incierto que ya nos ha pasado que hemos dado 2 veces cifras y estas no han sido. A la población no cumplir con esto, es imposible que yo les pueda decir cuándo hay un pico porque la gente sigue saliendo a las calles. ¿Quieren que les diga cuándo va a haber un pico? Quedémonos todos en la casa. Eso lo tuvo que decir hace bastante tiempo. No lo dijo, no lo hizo. Maffer dice, y ese es otro tema súper bacán, no hay suficientes pruebas moleculares y rápidas. Ya, voy a hacer la diferencia rapidito porque me he vuelto medio maníaco de consumir noticias, aunque todo el mundo me dice que ese es el motivo de mi insomnio, como seguramente varios acá. ¿Ustedes tienen idea cómo está utilizando Estados Unidos las pruebas rápidas? ¿Y por qué Nueva York ya está saliendo a pesar de haber entrado en picos, después que nosotros? ¿Por qué? Y se los cuento rapidito. Las pruebas rápidas lo que hacen es medir la inmunidad del cuerpo frente al virus. ¿Qué significa que mi virus sea inmune? Significa que lo puedo pasar y lo puedo tolerar. ¿Qué significa eso además? Que si yo trabajo con gente que es inmune al virus, porque sí, hay gente que efectivamente es inmune al virus, esa gente puede empezar a operar antes que el que no es inmune. Entonces, si es que yo voy a operar en un hospital, ¿a quién contrato? ¿Al médico que es inmune o al médico que no es inmune? ¿Al médico que lo tuvo y mostró inmunidad o al que no? Entonces, ¿qué hizo Nueva York? Resulta que muestreó a todos con pruebas rápidas para medir no si tenían coronavirus o no, sino si eran inmunes o no eran inmunes al virus. Entonces, ¿qué tienes con eso? Que puedes sacar a la calle a quienes son inmunes para que empiecen a trabajar y por supuesto que aislarlos para que no contagies, pero pueden empezar a trabajar porque son inmunes al virus. Entonces, si tú necesitas un médico que atienda, no necesitas un médico que se muera. ¿Qué estamos haciendo acá con este tipo de virus? Cualquier otra cosa. Estamos viendo si dan falsos positivos o no. Entonces, de nuevo, ¿quién le dice eso al presidente? ¿Quién le dijo y quién le puso el pare al presidente las primeras 3 semanas? Yo veía a los dominicales siendo periodistas, César también, seguramente Patti también, y muchos periodistas que están acá. Yo decía, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad este nivel de silencio? Y claro, traten de buscar en YouTube, por favor, cuando puedan y cuando estén aburridos, los dominicales de hace 4 o 5 semanas, y busquen el de ayer. Y van a darse cuenta de la enorme diferencia que hay en el tratamiento de la información. Entonces yo decía, no puede ser posible. Otra cosa que no entendí, lo conversábamos con César, y tiene nuevamente que ver con comunicación, y con ver lo que no vemos. La pregunta de RPP, la famosa pregunta de RPP, las preguntas sorteo, llegó en el día 34, 35, no recuerdo el día exacto. Les puedo preguntar
solamente para abrir un poquito la discusión, ¿por qué la pregunta no llegó en el día 15? Si el sorteo empezó en el día 5, creo. ¿Alguien me lanza alguna idea? Por ahí uno de los que levantó la mano. Sandra, Yulisa, el doctor Aguirre. ¿Alguien quiere intuir por qué no preguntaron esta pregunta el día 15 o 14? Y que los que levantan la mano pueden utilizar el micro también, ¿ah? Hola, ya, yo voy a hablar. ¿Cómo están, profes? Qué candente Hola, este chat. Sandra. Sí, la Bueno, gente está encendida. básicamente, por conveniencia, creo yo, ¿no? Y un poco a lo que iba es que, a ver, al principio, para mí los mensajes eran muy claros, tipo, quédate en tu casa, no puedes salir ni a botar la basura, qué sé yo. Pero luego empezaron a generar tanta confusión en mí como que sí puedes sacar al perro, no puedes sacar al perro. Y para mí, bueno, a ver, o sea, he estudiado en el colegio, tengo mi educación básica completa, tengo cierto nivel de comprensión, pero aún así se me hace muy difícil poder entender cuáles son las indicaciones que daba o no el gobierno. Y a ver, como también era el único canal, la tele, donde todos nos sentábamos a ver qué decía el presidente, yo decía, Dios mío, si yo estoy con este nivel de confusión, o sea, ¿qué puedo esperar de las provincias? ¿Qué puedo esperar de los papitos con los que trabajo en Urubamba? Y fue un poco lo que pasó. Apenas se dio el toque de queda, que dijeron 8 de la noche y después al día siguiente, no, 6 de la tarde. Muchos de mis papás salieron a botar basura, salieron a contestar el teléfono, el celular, que no tienen obviamente la señal y tienen que salir a la puerta de sus casas a contestar la llamada y fueron arrestados. Entonces, yo creo que ahí también hay toda una confusión en los mensajes que se dan. Quizás no están utilizando todos los canales institucionales que deberían de darse como el soporte adecuado para esto, ¿no? Y al final, como siempre lo digo, los que pagan más patos siempre son los más pobres, los que no tienen la oportunidad, no tienen las facilidades de poder llegar a comprender esta información, ¿no? Ok. Yulisa, creo que también querías hablar tú. Sí, a ver, varios puntos en realidad. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola, noches. hola. Sí, he tenido la oportunidad en algún momento de trabajar en el sistema de salud, en el sector salud, y de conocer la gestión de la doctora Macetti, y efectivamente ella es una persona que suele hablar con mucha claridad, ¿no? Dice las cosas como son. Y por eso que creo que cuando se dirigió a Arequipa y habló del tema de muertes, de fallecidos y de lo que implicaba esta pandemia, la gente sintió ese miedo, ¿no? Que nos hizo de alguna manera a pensar qué debemos hacer y qué no debemos hacer, ¿no? Pero eso como que quedó ahí, y cuando vuelven los discursos de Vizcarra al mediodía, este, siento como que los mensajes que el presidente comenzaba a dar, decía, pero a ver, se está contradiciendo con lo que justamente mencionaba la doctora Macetti, que ha estado a cargo, o que está a cargo del comando COVID, ¿no? Siento más bien en los mensajes que hay como aliento, hay como esperanza. Nos hablaba de respiradores, ¿no? Que estaban haciendo la Marina, y yo, bueno, investigando, indagando un poco con especialistas, veo que los respiradores, o perdón, los ventiladores que se requieren, ojo, no son cualquier tipo de ventiladores. Los ventiladores que se requieren son de bajo flujo, que son aquellos que permiten que ingrese una gran cantidad de aire, pero con una presión muy baja, ¿no? Y esos no son los que están adquiriendo, esos no son los que se están fabricando. Entonces es como una esperanza que te genera, y es una falsa esperanza. Y cuando tú hablas de transparentar, yo hablaba el otro día, ayer publiqué en mi Facebook, sincerar la información, ¿no? También me cayeron de todo, ¿no? Me cayeron una serie de comentarios encima, me hablaron también por interno, ¿qué estás diciendo, no? Sí, ¿qué más quieres que diga el presidente, no?
¿Qué más quisiera que diga? Bueno, tengo un esposo médico, soy hija de médico, tengo amigos médicos. Ustedes no saben lo que significa para mí como comunicadora, como madre, como esposa de un personal de salud, saber a lo que se tiene que enfrentar mi familia, ¿no? Saber cosas que de repente no informan los medios. Saber cosas de primera mano por ese personal de salud que tengo como familia, como amigos, de lo que realmente está pasando, ¿no? Saber que el sistema de salud ya colapsó, y colapsó hace días. Saber que hay niños y adolescentes que ya se están muriendo, ¿no? Así de dura es la información, así de tremenda es la información, y quizás la pregunta que yo me hago en voz alta es, ¿cómo poder ahora dar esos mensajes, dar mensajes a la población, que ya no es un quédate en tu casa, porque ya definitivamente no siento que eso sirva y ayude mucho, pero que sí tenemos que decirle, oye, esto es un tema serio, y pasa por transparentar todo lo que viene sucediendo, y pasa también por una lucha, creo yo, no sé, déjense de acá de poderes y de intereses, o sea, estamos hablando de la salud de la población, ¿no? No son solamente cifras, no son solamente números, son personas las que están detrás de esas cifras, de esos números, cada uno con una Personas y historia. familias, ¿ah? Personas y Son familias. personas y familias, claro, por todos los lados, así como yo que tengo a mi familiar, a mi esposo que es médico, a mi padre que es médico, amigos que son médicos, también tengo familiares que son policías, o sea, y también debe haber gente que está padeciendo lo que yo padezco, ¿no? En el caso del personal de salud hablaban también de poder quedarse en los hospitales, ¿no? Como hacían o como hacen en otros países, ¿no? Pero ¿tú crees que en un hospital, David, en un hospital tienen ellos las condiciones de quedarse? No, cero. No las tienen, no las tienen, no las tienen. No Pero tenían, Yulisa, eso es bien no tienen interesante, dónde pero comer. ahí voy con lo que decía al inicio, no las tienen, y eso no es culpa de Vizcarra. La culpa que tuvo Esa es Vizcarra es culpa de de no un sistema que sincerarse, viene, nuevamente, no se sinceró. ese es un sistema que viene, ok, pero es un sistema que viene de hace años y nos explota esto, ¿no? Y ahora nos acordamos, sí, es importante la salud. Yo ahí sí creo que todos tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? De que ahora la salud sí es un bien, es importantísimo, y sin salud no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Y tenemos que hacer una reforma a la reforma de salud que se ha propuesto. De Pero sí acuerdo. sincerar la información, porque si no sinceramos la información, mira, y si no se unen el colegio médico, los epidemiólogos, los médicos intensivistas que conocen esta información y no arman indicadores, porque una cosa es que te digan número de casos y otra cosa es que te hablen de indicadores. Un indicador es una unidad de medida que te permite a ti decir, ¿sabes qué? Como lo he escuchado o he estado leyendo, ¿no? La duplicación de los casos. La semana que viene vamos a estar en 7, 8 días vamos a estar duplicando los casos. Y el sistema ya colapsó. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Qué vamos a hacer con Tal las cual. personas que se van a ir muriendo en la calle? No hablan de qué vamos a hacer, no sabemos qué vamos a hacer. Es que ese es un cuento que no nos cuentan, y las cosas que yo no entiendo, y vuelvo a lo mismo, es probablemente el pico de la pandemia, este paso con los cálculos que está teniendo el gobierno, va a ser cuando la gente va a empezar a salir a chambear a partir del día 4 en distintas industrias que van a tener contacto con la gente, y que entiendo que se tienen que reabrir, porque si no la gente se va a morir de hambre. Pero vuelvo a lo mismo, mientras la gente no se sincere, mientras el gobierno no se sincere y no se transparente, es complejo. Y quiero sumar una cosa más a lo que decía Yulisa, que me parece súper interesante y lo hemos hablado 20.000 veces. Yo me acuerdo que cuando siempre daba clases y les preguntaba, bueno, y cuando sales de la universidad, ¿qué quieres? Y todo el mundo se miraba las caras y decía, interna o externa, interna o externa. Ese era un poco el yin y el yang, literal. Y miren qué interesante lo que está pasando aquí, y cito un poco lo que ha pasado. Hemos tenido 2.5 cambios de ministros durante la pandemia, lo cual es una locura. Se cambió la ministra de Salud, no sé si se acuerdan, y todo el mundo habló que Zamora era una maravilla, y ahora todo el mundo está criticando a Zamora y por ahí elogiando a Macetti. Se cambió el ministro de Interior y casi se cambia la ministra Alba. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Olvidémonos un ratito qué es gobierno. ¿Qué era lo que nosotros siempre decíamos? Decíamos, tienes que ver de estar bien con tus distintos públicos.
Y si ustedes se dan cuenta, al comienzo todo era paz y maravillas. Hoy Vizcarra está medio divorciado con el sector empresarial, claramente, por las medidas que está tomando, que es uno de sus stakeholders importantes. Se empieza a divorciar cada vez más del público, por más populista que quiera. Hace 2 semanas o 4 o 3 semanas y media estaba casi en 94% de población. Hoy según Ipsos, o al domingo según Ipsos estaba en 80, y ahora seguramente sigue bajando. Y para los de interna externa, ya su oficina no está tan bonita como antes. Ya los chismes y los rumores empiezan a correr. Entonces, ¿qué tiene hoy Vizcarra? Problemas graves de comunicación en todos sus flancos, en todos sus frentes, y ya no sabe por dónde atacarlos. Entonces, es interesante ver esto, 80% según la gente de Lima, correcto, nadie ha ido a otros lados. Es interesante ver cómo la comunicación se le ha desnudado en distintos flancos, con su gente, llámese ministros, ya tienen ministros enfrentados. Eso es como que tengas a 2 gerentes que uno odia al otro y a ver qué gerente tiene más peso. Entonces hoy el que está en la cuerda floja ya no es María Antonieta Alba, porque sabe que necesita más de la ministra de Economía, de un articulador que en verdad no está articulando mucho, que es el Premier. Que hoy yo sinceramente no sé a qué juego está yendo, pero nuevamente está con unas falencias tremendas de comunicación y por ahí alguien dijo, ¿pero qué haces hoy? Y es una gran pregunta porque por ahí, como se dice, si tu árbol creció torcido y lamentablemente la estrategia de Vizcarra creció torcida, enderezarla va a tomarle más tiempo, pues, porque ya no solamente creció torcido, sino que ya las ramas se están empezando a romper y el árbol se le está cayendo, ¿no? Las papas recontraqueman, eso no me cabe duda, por algo Vizcarra no ha dado conferencia de prensa en los últimos 3 días, y si ustedes toman los últimos 10 días habrá dado 2 o 3 conferencias, pero más interesante aún, ¿cuántas personas o cuántos de nosotros que escuchábamos a Vizcarra, pero así cual a lo Giselle al mediodía, las primeras 2 semanas, hoy lo escuchamos? Yo le pregunto a un montón de conocidos, oye, ¿escuchaste a Vizcarra? No, ¿ya para qué? Entonces, nuevamente, si ya no lo escuchas, también te está dando una señal de desgaste, una señal de falta de recambio, una señal para mí clarísima de falta de ideas, porque se le acabaron las ideas, y ojalá que nos salga con algo nuevo, pero se le acabaron las ideas, y una señal de desgobierno absoluto, donde, lo vamos a ver en un rato, los bancos y las AFPs tienen más control que el propio gobierno, y hacen lo que han querido, o han hecho lo que han querido. El doctor Aguirre quería tomar la palabra, se la doy. Doctor Aguirre, ¿está por ahí? Creo que no. Somos lo que acaba de decir Sandra, acaba de salir a aplaudir. ¿Cuántos de nosotros salíamos a aplaudir a las 8 de la noche hace 41 días? Yo era uno, ¿eh? ¿Cuántos salimos hoy? De verdad, ¿ah? ¿Cuántos de sus vecinos salen y cantan Contigo Perú? ¿Se dan cuenta? Entonces, es un poco lo que nos pasa como peruanos en general. Alentamos a Perú la primera fecha de las eliminatorias, pero la fecha 10, si no estamos metidos en la pelea, ya nadie. Mi vecino pone Tusa y ando Contigo Perú. Sí, claro, ya, ¿qué estarán poniendo a estas alturas? Pero se dan cuenta, también hay un desgaste nuestro, hay un desgaste de todos, hay una falta de consistencia, pero de nuevo, vuelvo a lo mismo, no cambiamos las estrategias. Tú no puedes cantar los 41 días Contigo Perú. Si cambiamos, si variamos, si nos renovamos, pues la historia va a ser distinta. Ya un día canta Contigo Perú, el otro día cántate, no sé, otra canción criolla, y el otro día canta Si Quieres Color Esperanza, y vamos variando, y un día canta y el otro día haz otra actividad, pero hacer 40 días exactamente lo mismo a cualquiera le cansa. Ahí está, resistiré, esa es otra, resistiré y demás. Entonces, nuevamente, este escenario nos plantea demasiados retos de comunicación, y al gobierno le plantea más, pero mi sensación es que el gobierno no se está dejando ayudar. Como la policía en Italia, por ejemplo, yo vi no sé en dónde fue, creo que fue en algún país europeo, que los policías
y me pareció un gesto muy bonito. Cantaban Baby Shark y bailaban Baby Shark y todos los niños salieron y los padres con los niños fueron felices. Por ahí tengo el video que lo vi, se lo mostré incluso a mi hija y a mi hija le encantó. De nuevo, es ser un poquito más creativos en este tipo de detalles que pueden parecer pequeños. Y con el gobierno es, nuevamente, mostrar mayor disposición. Y Ulisa me hablaba de Pilar Macetti. ¿Qué pasó con Pilar Macetti luego de lo de Arequipa? No habló en 3 semanas. ¿Ustedes se acuerdan que había un señor estadista que se llamaba Farid Matuk? ¿Alguien lo ha escuchado el último mes y medio? No, no. Volvamos a preguntar por qué. ¿A quién estamos escuchando? ¿Alguien ha escuchado al ministro de Justicia los últimos 3 días? Dicen que hoy día salí con Jaime Chincha. ¿Alguien lo ha escuchado mientras la gente se muere en los penales? No, y se lo No. escuchan. Digo una cosa más, y a mí sí me parece súper, súper, súper importante. ¿Alguien ha escuchado a Vizcarra dar una entrevista? No. Ya, Canal 7, no importa, Canal del Estado, te lo regalo. Ya. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo a nivel de información? Es lo complicado. ¿Qué nos está comunicando? Es lo complicado de entender. ¿Por qué no cambia la estrategia? Es más complicado de entender. Pero lo más complicado para mí y lo que más me preocupa en el futuro, ojo, y no con esto quiero decir que si lo agarraba PPK o Toledo o Fujimori lo iban a hacer mejor. No lo creo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que más me preocupa? Que no sabe qué clavo tiene que martillar. Eso es realmente preocupante. Si Vizcarra tiene o no tiene miedo, yo creo que ya no tiene ideas. Yo creo que además está cansado, está agotado, se cargó todo, me parece que solo. No sé si Ceballos realmente sea su mano derecha y si tenga las capacidades de mano derecha que él esperaba. No sé si Tony Alba sola tenga las capacidades que esperaba. Yo escucho, a ver, trabajamos, y creo que incluso lo puedo decir acá, porque está Diego, trabajamos con un cliente de entretenimiento y llevamos 42 días esperando que la ministra de Cultura se pronuncie sobre qué va a pasar con los actores y con todos los que están involucrados en el sector de entretenimiento en el país, cantantes, actores, sonidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, a Hilary, que está metida, lo dice, yo digo, a ver, el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿de qué se tiene que preocupar? De carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. El ministro de Comercio Exterior, ¿de qué se tiene que preocupar? De todo el tema de idas y vueltas, de envíos y demás. La ministra de Cultura, ¿de qué se tiene que preocupar? De la cultura, Dios mío, Dios santo. Es tu prioridad uno. No la he escuchado en 42 días. Decir nada de la cultura. Por poner un ejemplo bastante sencillo, pero que me toca directamente por lo que les cuento y seguramente muchos de ustedes. No estoy hablando de Gianmarco, que va a subsistir y va a resistir, o de Juan Diego Flores. Estoy hablando de la cantidad de gente que actúa en los teatros, que ni siquiera estoy hablando de los grandes teatros y que ganan al día. Estoy hablando de los cómicos ambulantes. Estoy hablando de la gente que está parada en la calle demostrando arte para que le den 1, 2, 3, 4 soles que hoy no puede salir. O sea, si eso no es una población realmente sensible, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el tema es realmente complejo. Me parece que alguien quiere tomar la palabra. No sé, no me sale acá quién es, pero Diego dice totalmente, bueno, lo vimos todos los días. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo quería hacer alcanzo a oír. una A ver, ¿perdón? Yo quería hacer una pregunta que iba relacionada a lo que habías comentado de la información. ¿Cómo sostienes una comunicación cuando tú mismo no puedes asegurar bien una fuente de información constante? Me refiero a que mi papá, por ejemplo, trabaja 20 años ya en el mercado de pruebas rápidas. Él está investigando ahora todos los días las nuevas pruebas que salen para el COVID, moleculares y pruebas rápidas. Entonces, a veces, desde el comienzo hemos estado siguiendo lo que ha dicho Vizcarra y todo, y a veces no era de que Vizcarra no tuviera o esté ocultando la información, sino que no era información totalmente confirmada. Un ejemplo de eso es los grandes cambios que hay en los parámetros de las pruebas rápidas, porque salen todos los días, las empresas en todo el mundo están sacando, y es como que las primeras pruebas, por ejemplo, tenían un periodo en el cual no iban a ser efectivas, necesitaban al menos 7 días en el que el virus incubaba en el cuerpo, antes de que
hasta que la prueba se Correcto, sí lo he leído, sí lo he leído. Y eso es algo que no están tomando también tan en cuenta necesariamente, ¿ah? Es que es información bastante compleja porque implica muchos aspectos técnicos que yo dudo Correcto. mucho que muchos políticos e incluso los periodistas no entienden. Entonces, mi papá me lo explica porque es biólogo y porque lo he visto trabajar esos 20 años, pero trasladarlo a la opinión pública como un tema de debate diario, yo creo que no solo es un reto, sino que también arriesgas mucho, pues, ¿no? Porque vas a tener bastantes malos entendidos de por medio. Ahora mismo Total, hay síntomas que los chinos no informaron. Por ejemplo, los doctores chinos ahora que se han recuperado están de color moreno y están, o sea, ha cambiado su pigmentación, están viendo si es por temas del hígado o qué, y recién llega la información por noticias o por papers que recién se publican, pero no hay cosas certeras sobre la enfermedad en sí. Entonces, ¿qué tan rápido viaja esta comunicación de los especialistas a Vizcarra? ¿Y qué tan rápido puede Vizcarra trasladar con sus comunicadores esta información en mensajes simples, ¿no? Que lo entiendan es que a todos. ver, ahí hay un tema. Solo dame tu nombre porque no te identifiqué la voz, no sé quién eres. Soy Paluz. Erika, a ver. Este, dos cosas, ya, y por ahí dijeron una de ellas. No todo lo tiene que comunicar Vizcarra. Y ahí hay otro tema. No puedes centralizar todo en una sola persona. Es una locura pretender que una persona, sea quien sea, se cargue con todo el pleito. ¿Ok? Punto número uno. Punto número dos, que me parece fundamental. No te tienes que llenar solamente de especialistas. Y eso es un tema donde, de nuevo, tenemos harta chamba, señores y muchachos y chicas. Tienes que llenarte de comunicadores que entiendan a los especialistas. Hoy Macetti dijo algo. No necesitamos gente y cerebro. Mejor dicho, gente con cerebro. Más o menos lo dijo así, en la conferencia de la tarde. Ok, necesitamos gente con cerebro. Yo le agrego, necesitamos gente con cerebro que sepa comunicar, que sepa trasladar para dummies lo que no es para dummies. ¿Ok? Sí, de acuerdo, explicar el tema de las pruebas rápidas es absolutamente complejo para una población como la peruana. No lo van a entender. No pido que lo explique. Lo que sí pido es que seleccione qué batallas quiere luchar y que en esas batallas muestre transparencia. Si la gente ve que todo está controlado, como no lo está, pero nos hacen creer que lo está, van a salir a la calle. Perdónenme, así funciona el peruano. Si ven que hay control, la gente va a salir a la calle. No hay control. Los hospitales se están cayendo a pedazos y lo sé por amigos médicos y seguramente acá que tienen varios amigos médicos, también es así. Es necesaria la transparencia en la comunicación. No me puede venir Vizcarra a decir que somos el país que más pruebas ha aplicado como si eso fuese una cosa para el aplauso. No, lo tienes que hacer. Y qué bueno que seas el que más pruebas has aplicado, pero no eres el que más pruebas has aplicado. El que más pruebas ha aplicado es Brasil. Con todo y toda la tontería que dijo Bolsonaro en su momento, el que más aplicó es Brasil. Y por ahí me van a decir, sí, pues David, es que Brasil tiene 20 veces más de millones de habitantes, no sé cuántas. Sí, seguramente, pero Vizcarra no me dijo eso. Vizcarra a mí lo que me dijo es que que Perú fue el que más pruebas aplicó. No es cierto. Entonces, ¿ganas algo diciéndole a la gente que es el que más pruebas ha aplicado? De verdad, ¿tú crees que la gente se va a sentir más tranquila porque sepa? Y ese es un tema muy interesante a nivel comunicacional. ¿A qué está jugando? A él, y no voy con que si se va a reelegir o no, ¿ok? ¿Importa que sea el que más pruebas aplicó y todos digamos, ¡ah, te aplaudo? No. No sé si me siguen. No, no importa. Importa decir, tenemos todo controlado, o importa sincerarse, perdón, con todos los riesgos de comunicación que eso implica, pero ser transparente con la gente. Porque sabes que la mentira se te va a caer, chochera. O sea, en algún momento, la mentira, no lo quiero llamar la mentira, pero el maquillaje, por ahí no sé quién puso que estaba siendo auspiciado por L'Oreal y otras compañías, el maquillaje en algún momento se te va a caer. Se le va a correr. Se le va a correr y se le va a caer, y se le va a quedar todo negro. ¿Y por qué? O sea, nuevamente, nos quedan 80 camas UCI. Qué bien que nos queden 80 camas UCI. Y vuelvo con el famoso tema del periodismo, que a mí me ha decepcionado muchísimo, salvo 2 o 3 casos en esta pandemia. 2 dedos de frente, señores.
80 camas UCI, ya. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿En dónde? ¿Cuál es la relación de camas UCI que te quedan? No sé si han visto, pero Cusco, y por ahí mencionaban Cusco, Cusco tiene poquitísimos casos. No sabemos si es el tema de la altura o qué cosa, pero casi no tiene casos. ¿Cuántas UCIs nos quedan en Lima y Callao? ¿Por qué nadie lo pregunta? O sea, de verdad son cosas que yo agarro y digo, ¿dónde están las cosas? Segundo tema, el periodismo que no entiendo. Y de nuevo, es elemental, y no soy matemático ni nada. Perú tiene 4.000 casos. Voy a poner un ejemplo. ¿Ok? 25.000, 28.000, ya no sé ni en cuánto estamos. 30.000 casos. Perfecto. 30.000 casos, no puedes decir que Perú tiene 30.000 casos. Tú tienes que decir, Perú tiene 30.000 casos de 150.000 pruebas que tomó, de 180.000 pruebas que tomó. Y Colombia tiene 1.000 casos de 8.000 pruebas que tomó. No es lo mismo, pues. Tú no puedes agarrar y decir, tengo 8.000 o tengo 200.000. Por supuesto que vas a tener más casos mientras más pruebas tomen. Pero no puedo creer que el periodismo siga diciendo cuántos casos hay y no de cuántas pruebas. Porque eso es también engañar a la gente. Y vuelvo a lo mismo. Está mal. ¿Cómo anunciaría Eric como lo hizo Massetti? Nuevamente, a mí me pareció transparente y sencilla y directa. ¿Cómo lo anunciaría? De forma directa. Señores, lo que le venimos diciendo hace semanas, por eso es difícil construir un árbol torcido, está ocurriendo. Nuevamente, hemos hecho lo que hemos podido, pero señores, entiendan que en 3 meses o en 1 año y medio de gestión, yo no puedo necesariamente dar solución a los problemas de 60 años. Y es verdad, es como que tú le pidas a un médico X que le cure un cáncer a un paciente. O sea, el médico no estuvo mientras el paciente fumó 35 años. ¿Por qué se lo va a tener? O sea, va a hacer todo lo posible para curarle el cáncer. Pero él no lo incitó a fumar, él no lo invitó a fumar y él no fumó con él. Entonces, nuevamente, ejemplos súper didácticos. ¿Por qué? No es que porque tengo la obligación. O sea, voy a hacer todo lo posible por curarte el cáncer y estoy haciéndolo. Pero no me digas, señor, usted se cura de todas maneras. Porque si esa señora se muere de cáncer, no le dijiste lo que de verdad estaba pasando. Entonces, por ahí es un poco lo que yo haría. Ahora, nuevamente, Eric, y a todos los que escuchan, o sea, eso no era hoy, eso era hace 5 semanas. Eso era, como alguien dijo, no la estrategia, era parte del plan. Transparencia, confianza, empatía, sinceridad, no populismo. No se trata de bravo, campeón, fuiste el que más subsidio diste. No es, Chochera, diste el mayor número de subsidios y no es que me afirmes que el 25% del país puede vivir sin subsidio. ¿En base a qué? Si el 8% del Perú ha mantenido su sueldo. O sea, no me vendas Disney cuando estamos en la casa del terror. Tampoco te digo que me vendas la casa del terror, maquíllala un poquito, pero acércate más a la sinceridad. Porque si tú le transmites esta calma y confianza a la gente, como he discutido, y me dices, ¿pero qué quieres? ¿Que sea un alarmista? Yo, particularmente yo, sí, te diría, sí, tienes que meter miedo. Tienes que tener a las fuerzas en la calle. Tienes que seguir teniendo a la policía. Tienes que meter multas. Aunque no las paguen, tienen que meter multas porque la gente se va a asustar con las multas. ¿Saben cuál era la multa en Croacia si salían? $15.000. Sí, me dirán que soy un exagerado. Bueno, ¿quién va a salir si tiene que pagar $15.000? Nadie sale. O sea, es así, pero o sea, si te muestras firme, termina firme. No me empieces a flaquear porque es cuando, a ver, para los que les gusta el fútbol, a ver, el equipo que jugó maravillosamente 15 minutos, corrió todo, llegó a todo, unos cracks, perdieron 5-0 después. Porque se quedaron sin piernas, se quedaron sin aire, se quedaron sin gasolina, se quedaron sin absolutamente todo. El doctor Aguirre creo que quería hablar y Pamela también, ahí les voy dando la palabra a ambos. Primero el doctor Aguirre, después Pamela. Hola, hola. No, Pamela y Andrés. Sí, Pamela y Andrés. En ese orden vamos entonces, Pamela y Andrés, que es como marca esto. Ya. Pamela, dale. Ok. Bueno, son varias cosas, pero en realidad yo siento que estamos en esa delgada línea entre que
que queríamos ser sinceros. Vizcarra empezó teniendo esa actitud de mano dura y que después no supo controlar, y ahora parece que no es claro y que nos mintiera, ¿no? Entonces, creo que estamos en la delgada línea entre que queremos ser muy sinceros y la fregamos, o que no decimos nada y también la fregamos. Entonces, yo creo que igual estamos sobre la prueba y error, que no sé cómo estarán otros países, pero sería interesante todo el proceso, ¿no? O sea, no sé si acá hay alguien de otro país que pueda contarnos, pero sería interesante vivir el día a día de la gente que está con Trump, de la gente que está con Bolsonaro. O sea, igual el mismo comportamiento que tiene Vizcarra es de una persona, o sea, es un peruano que tiene los mismos miedos que cualquiera, me imagino. Pero nada, o sea, es un tema comunicacional muy importante que dices, y que creo que esto nos está enseñando, si no nos enseña como sociedad, como peruanos, y no nos hace más reflexivos, realmente no hemos vivido, ¿no?, esta situación. Andrés, ¿tú? Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, aburrido, pero ahí vamos. Yo quería hacer una consulta bastante precisa sobre lo que pasó con este militar, creo, o un oficial que fue castigado luego de abusar, entre comillas, creo yo, unas personas que no estaban cumpliendo con la cuarentena. Y te quería preguntar si tú crees que el haberlo castigado fue un mensaje incorrecto por parte del gobierno, porque a mi parecer eso le dio luz verde a un montón de gente a hacer lo que quisieron y de seguir saliendo. Esa se la voy a dejar a César, que es un tema que sé que le apasiona y que hasta stickers tiene en su WhatsApp para que lo responda, el del militar. César. Repíteme, por favor. El militar, el caso del militar que fue sancionado por el gobierno. Andrés pregunta qué opinión merece, si es acertado o no. Y dije que tú hasta stickers tienes en WhatsApp de eso para que tú respondas. Bueno, hola Andrés, ¿cómo estás? Gusto de verte nuevamente. Bueno, eso es una muestra más de las contradicciones del gobierno, ¿no? En verdad es un tema delicado también, agarrar cachetadas a alguien, pero esas cachetadas en este momento no son nada al costado de lo que está pasando. El presidente en ese momento no lo sabía. Pero más allá de esa anécdota, porque es simbólica de lo que está pasando, es sintomática, ¿no? Yo quería aprovechar para contarles un poquito cuál es mi perspectiva, y también redondeando lo que ha dicho David para pasar a la parte empresarial que también está en la agenda, ¿no? Y no retrasarla tanto, ¿no? Ya son las 8:30. Yo creo que estamos frente a dos cosas, ¿no? Si es que estamos en una guerra, estamos de hecho frente a todo el mundo, a un enemigo que no conocemos, todos los gobiernos, todas las instituciones, todas las personas, toda la sociedad, un enemigo que literalmente no conocemos, y que es muy peligroso. Porque si no lo conocemos nos va a dejar muchos muertos, cual la guerra de Vietnam, un enemigo sobre el cual tendríamos que saber con qué recursos contamos, y tampoco lo conocíamos. La pregunta es si como gobernantes, como líderes, los gobernantes debieron conocer esto. Yo pienso que sí, porque si eres estadista, si eres el presidente de un país, no te digo que tú como presidente de Vizcarra lo sepas, pero tienes un conjunto de especialistas y se genera, digamos, un error masivo porque no tienes cuadros, no tienes gente, no tienen peso político y un largo etcétera. Y lo otro también, enfocándome un poco en esta charla, es que así como no tenemos doctores, no tenemos médicos y no tenemos equipos, tampoco existen comunicadores, porque los excelentes comunicadores que hay en el gobierno, estoy seguro que todos son excelentes y son profesionales,
tampoco se dan abasto porque están tratando de solucionar los temas de su cartera. Están solucionando del Ministerio de Salud, imagínense lo que debe estar tratando de solucionar, y el de Salud, y el del Ministerio del Interior, y el del Ministerio de la Producción, etcétera. Entonces, aquí esto también se conecta con un tema de responsabilidad nuestra como profesionales, como comunicadores, de saber qué es lo que podríamos nosotros hacer también por el gobierno, ¿no? Estamos conversando internamente en la oficina sobre esta necesidad de pronto, y con Claudia también, de juntarnos con universidades, porque las universidades aquí son muy importantes. Las universidades tienen muchas capacidades, al menos los comunicadores, los médicos, los ingenieros, como para plantear soluciones para el país. Agencias de publicidad, las agencias de comunicación, somos una gran reserva que en este momento no se está tomando en cuenta y tampoco el gobierno las ha convocado. Y segundo, el ejemplo que ponía el doctor Aguirre es muy importante al inicio, porque sí, ese video lo vi, era un expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que dijo: el gobierno en ningún momento ha convocado al Estado Mayor. Cuando tienes un comité de crisis, el que estamos viendo que ha armado el gobierno, de repente no superan las 20 personas. Nosotros como Estado Mayor somos un comité de crisis de 120 personas entrenadas para la guerra. Entonces, nadie nos ha convocado. Y aquí entra un tema muy, muy peligroso en un tema de crisis o en tema de guerra como en el que estamos, que mencionaba David, que es el prisma de la política. La política entra, digamos, para de alguna forma contaminarlo todo porque estás tratando de ganar réditos. Entonces, por política, los objetivos se distorsionan. Por política, los objetivos los puede ganar tú como persona, tú como partido, tú para la encuesta del domingo. Pero es muy peligroso si quieres hablar en términos de solucionar en el más corto plazo una guerra. Por eso convocar a los militares de repente no es lo más popular, pero el presidente lo dijo. Militar, exmilitar, lo dijo, con su alto rango y toda su experiencia. El hecho de que convoques a un comité de crisis del Estado Mayor no significa militarizar el país. Y estoy de acuerdo con él. Pamela, ¿tienes una pregunta o respuesta? Ya, entonces... Creo que Katia quiere hablar. Yo quiero hablar, dice Katia, hace un ratito. Ok, porque tengo a Pamela con la mano levantada. Hola Katia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? César, David, Claudio, un gusto verlos, escucharlos, este tiempo que no hablaba ni veía gente, así que es simpático este ejercicio, la verdad que sí. Sí, bueno chicos, ya hemos opinado sí, de varias cosas, y yo quería también centrarme un poquito efectivamente en el rol de comunicadores que somos y ver, ¿no? Y poder tener en esta experiencia de crisis mundial, cómo es que vienen funcionando algunas estrategias y protocolos de comunicación de crisis que no hay, ¿no? O sea, yo creo que estas estrategias se vienen evaluando el día a día, o sea, tienen esa flexibilidad, creería, ¿no? Entre los que comunican, tanto en gobierno como en la empresa privada, en definir, ¿no? Diariamente cuál es la mejor estrategia de comunicación en este evento que podría funcionar, ¿no? Y creo que es flexible y entendible, que no hay ninguna fórmula, que la comunicación diariamente cambia, que no tenemos mucha comunicación, no sabemos qué va a pasar mañana o pasado o un poco tiempo para un poco definir el siguiente paso o plan, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan este evento que pasó a la segunda semana
La primera víctima de coronavirus, el hombre que falleció en su casa solo, completamente solo, y que si no fuera por llamar a ese doctor y todo lo que se generó, o sea, al hombre lo vimos prácticamente morir en su casa y lo sacaron después de no sé cuántas horas, 17 horas, ¿no? ¿Y por qué? Porque no había un protocolo. O sea, decían más bien que hay que seguir un protocolo de crisis en esa situación, pero lo que pasaba es que no existía, no había nada en papel frente a una crisis que se estaba presentando, ¿no? Y yo me decía, Dios mío, estamos viendo en vivo y en directo todos los peruanos y los vecinos desesperados, o sea, sin ver la reacción y que justamente le costó también el puesto a la ministra, ¿no? A la ministra de Salud en ese momento, ¿no? Entonces yo decía, caramba, se nota que no hay un protocolo de crisis en este momento, pero que se lo hagan, que lo redacten y que lo firmen en ese momento para poder proceder. Y queríamos ver algo, una solución, alguien, un gobierno que sea resolutivo, que ejecute, que implemente, y esa es la expectativa que tenemos, ¿no? Entonces, un poco lo quería dejar ahí en que en este momento establecer estrategias y protocolos de comunicación de crisis, o sea, es totalmente un reto, un desafío sin saber exactamente qué podemos hacer. Para todos es un tema nuevo. También quería un poco entrar al debate sobre los formatos que se vienen utilizando para las convocatorias de prensa o comunicados también que vamos recibiendo, ¿no? Creo que hemos visto de todo, ¿no? Efectivamente, a un Vizcarra como vocero principal de esta crisis. Para mí ha tomado un rol de profesor que ya aburrió, efectivamente falta más autoridad y carácter para que la gente tome más conciencia de esto. Conferencias primero presenciales, luego virtuales, claro, mándame tu pregunta hoy día, pero ya te la contesto mañana. Si no salgo, que ya dejo de hacerlo, te mando tu comunicado o te mando tu pantallazo, tu infografía de cuántos son los números de esta fecha, ¿no? Igual lo hemos visto con los medios de comunicación que tampoco lo han tenido claro, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo ver a una Mónica Delta que apareció con unos guantes de plástico conduciendo ella sola. Nadie fue esa semana, ese día, todo hizo virtualmente, pero después ya no, después ya permitió que tener físicamente a un invitado, lo tenía ahí al metro de distancia, igual los reporteros, tuvieron que cambiar. A los foros lo hemos visto transformarse, uniformizarse para salir a la calle, primero con el micrófono embolsado, el trípode que tenía 1,5 metros, con la mascarilla, ahora tienen los lentes y tienen varias cosas, ¿no? Entonces, todo esto, que también esas cosas ahorita comunican, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo salgo a la calle? Ahora, o sea, ¿cómo me siento? A veces también hay un entrevistado que está desde su casa, pero también con su mascarilla, ¿no? Bueno, ahí también hay un nicho, chicos, o sea, todos los voceros necesitan un media training porque nadie sabe ponerse frente a una cámara desde su casa a hablar, ¿no? O sea, ahí pasa absolutamente de todo. Y bueno, eso era básicamente. Si algo de la prensa que tengo que destacar, chicos, es que, por ejemplo, debo saludar que esta última semana, la prensa ha estado haciendo campañas de solidaridad y han sido mucho más efectivos entregando canastas que las municipalidades y el mismo ejecutivo. O sea, ellos han buscado sus alianzas, han buscado tanto a la policía, al de la iglesia y algún líder para hacerlo y lo han estado llevando aparentemente muy bien, cosa que la municipalidad y el ejecutivo todavía no han hecho. Ya está, un gusto saludarlos. Gracias, Katia. Sí, es correcto, todo lo que dices. También vamos a repasar sobre eso. Yo soy de la idea de terminar esta parte política bien, con tranquilidad, para dejar de repente para la próxima semana la parte empresarial, ya que despierta muchas pasiones. Quería volver un poco para recoger esto que indicas, Katia, sobre el tema del liderazgo, que es muy importante por parte del presidente, y un poquito qué es lo que dice la teoría al respecto, ¿no? Cuando se inicia la crisis, el presidente empieza a generar una construcción del sentido para la población. La población
está absolutamente dependiente de su líder, como una familia está absolutamente dependiente del padre o de la madre para saber hacia dónde vamos, y es un efecto psicológico. Y la idea es llegar así hasta el final del camino. Cuando se rompe esa unidad, digamos, esa matriz, entonces empieza el colapso, ¿no? Es una olla de presión que si no llega hasta el final, luego van a ver como explosiones que cada uno se va para todos lados. Lo siguiente es la toma de decisiones, que al inicio el presidente hizo lo políticamente correcto, lo que había que hacer, lo que se conocía, que era el aislamiento social, la cuarentena, los militares, y ahí hay una construcción de la narrativa, ¿no? El primer problema que vimos, y lo anecdótico, fue lo que indica Andrés, que es muy, muy simbólico, ¿no? O sea, no pasan ni 2 días y entendimos que no estábamos tanto en esa ley marcial y que no estábamos en una guerra, porque al contrario, inmediatamente le bajaron la llanta al capitán Cueva. Entonces, o nos íbamos por una situación muy marcial, o nos íbamos por una situación no tan marcial y de un punto medio. Lo otro es que todo ha ido avanzando tan rápido y la gente tiene poco nivel de resistencia por el nivel de pobreza, de informalidad, de miseria que hay en el país, sobre todo en Lima. Cuando digo miseria es porque es miseria, ¿no? Lo habrán visto en los dominicales. Creo que la toma de decisiones no puede estar divorciada de la realidad. Y ahí volvemos a el conocimiento que tiene que tener el líder, el gobierno, porque es verdad, depende de todos los peruanos, la gente tiene la culpa, etc. Pero la toma de decisiones la están tomando un grupo de gente que debería estar capacitada para conocer muy bien a la población. Entonces, el presidente nombró su comité de crisis, nombrado por Pilar Massetti. A nivel comunicacional, Pilar Massetti desapareció también al tercer día cuando se puso dura, estaba en Arequipa, me parece, y dijo, yo no soy política, yo soy técnica, y yo no vengo a hacer política aquí. Después de ese día, también Pilar Massetti salió del mapa. Pero todas las cosas que hemos venido pensando, viendo y entendiendo sobre el famoso martillo. Esto quiere decir que el presidente tenía que tener la información completa a las personas como correctas para que cuando martille haya un nivel de eficiencia. Pero el nivel de eficiencia ha sido muy chiquito. Y la realidad le ha mostrado que la gente sale a las calles, se vuelca a las calles, que no respeta. ¿Por qué? Porque tiene una serie de necesidades muy graves. Algunos de ustedes, desde la comodidad de todas nuestras casas, en algún momento a alguien se quedó sin pan o la refrigeradora estaba vacía y ha pasado un poquitito de hambre. A todos nos ha pasado. Entonces, imagínense a la gente que vive en la miseria. Entonces, ¿cómo hace el líder para bailar con eso? Para utilizar los mismos términos del martillo, el baile tan famoso, que cuando una vez llegas a la martillada y comienzas a hacer que la curva se ponga plana, tú tienes que empezar a bailar, ¿no? Dicen los teóricos. Y entonces el baile nos ha llegado demasiado rápido. Y el presidente tiene que bailar de una vez. ¿Qué tiene que hacer? Les pregunto. ¿Tiene que sacar a los militares, a hacer mucho más presión, a hacer mucha fuerza, o tiene que bailar con la gente en la calle? Porque la realidad es que la gente está en la calle. La realidad es que la gente no va a estar en sus casas. La realidad es que la gente va a salir a buscar el pan. Entonces, bailas con eso y tus soluciones tienen de acuerdo a eso. Entonces, la toma de decisiones en la que está metido el presidente es una toma de decisiones, según lo que vemos día a día, nosotros no estamos allí, pero está absolutamente divorciada de la realidad, ¿no? Y explicó a David todas estas conductas del presidente. Entonces,
ese baile tiene que ser apegado a la realidad. Otro punto importante para ustedes que son comunicadores, lo conversábamos con Claudia también. Si hablamos de canales de comunicación, de destinatarios de la comunicación, si hablamos de segmentar públicos, como siempre lo hacemos, nosotros los comunicadores, está recibiendo la gente de Arequipa, de Tacna, de Cusco, gracias a Dios bendito, no tienen tantos casos, no es Loreto, no es Lambayeque, que en 3 semanas o en 2 semanas estemos hablando de Cusco, Puno, Moquegua, Arequipa, muriéndose la gente como en Loreto y en Lambayeque. Entonces, ¿qué tipo de comunicación, de segmentación, de canales, de idiomas, de lenguajes para todas nuestras poblaciones estamos utilizando en este preciso momento en el que ellos están bien? ¿Ok? Entonces, este es el momento. Ahora ya hay pánico en Cusco y nadie lo sabe. Entonces, por supuesto, hay que diferenciar, hay que segmentar, hay que hacer una campaña paraguas y muchas campañitas, pero le faltan manos y eso lo entendemos. No queremos reclamarle todo al gobierno, lo entendemos y por eso creo que de repente nos podemos volver a reunir, traer algunas ideas, traer algunos esfuerzos. Tenemos universidad, que es una institución importante, conocida, podemos asociar algunas agencias de comunicación, de publicidad, porque nuestros hermanos de otros lugares necesitan comunicación. Yo entiendo de Lima, pero también necesitan otros lugares prevenir. Ya Loreto está colapsado, ya Lambayeque está colapsado, y la gente no entiende, pero hay que bailar, ¿no? con eso. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería decir muy brevemente para sacar algunas reflexiones de esto. Yo los invito a que piensen, a que conversemos. De repente sí me gustaría invitarlos la próxima semana con algunas ideas, de repente intercambiar algunas comunicaciones durante la semana para empezar a ser propositivos y a través de nuestros canales, nuestros contactos o la universidad también, tener de repente ciertas llegadas para ayudar en la comunicación a nuestro gobierno, ¿no? Yo les quería proponer, además, ahorita le doy el pase a Claudia, les quería proponer una idea, a ver si es que alguien de los que está conectados me da una mano y me escribe un inbox al terminar, o un WhatsApp, que es los que estamos aquí, los que nos hemos conectado hoy, más los que se quieran sumar, creemos un grupo en Facebook, porque creo que es más ordenado que WhatsApp. Creemos un grupo en Facebook, a ver si alguien me escribe y con una lista lo podemos crear en conjunto, alguien que se ofrezca, para empezar a discutir las cosas que comunicacionalmente van pasando, tanto a nivel gobierno como a nivel político, y no dejar esto en una cosa que esté una vez a la semana. De hecho, tomo además la idea de César porque queda el tema empresarial para tocarlo la siguiente semana, y tenemos la idea de, en el corto mediano plazo, digamos, abrir una especie de cursitos de comunicación para que podamos discutir y hacer esto de forma permanente. Entonces, por ahí no sé si es que Pamela, Sandra, alguno de los que han estado ahí o el que quiera, me escribe luego, terminando esto, en un inbox como para crearlo, y Sandra se apuntó, o sea que ahora me escribe Sandra para ver si lo creamos y te paso la lista. Creo que va a ser bueno, no solamente para pasar cosas que vayan pasando en los medios, sino para poner nuestros puntos de vista de cosas que van pasando, porque es interesante compartir con comunicadores estas cosas y sobre todo empezar a generar propuestas. Por ahí, si no es para el gobierno, puede ser para alguna empresa, para alguna entidad o para alguien, pero creo que va a ser bastante útil, por un lado. Por otro lado, quería pedirles que igual sea César o a mí, nos escriban con sus impresiones interno a ver qué cambiarían, qué mejorarían, porque la idea es ir repitiendo esto semana a semana, o por ahí qué temas no se han tocado. Como dice César, planeamos tocar 6 temas, creo que hemos tocado 1 o 2 incluso, pero es que es tan apasionante y se habla tan poco el tema de comunicación que
que termina pasando esto, ¿no? Claudia, dale. Hola chicos, iba en la misma línea de lo que está diciendo David. El comentario iba justamente en esto. Creo que hay dos temas importantes. El primero es ser propositivos y dar soluciones. Creo que todos tenemos bastante llegada a los comunicadores que están en el gobierno. Y la idea es hacer una carta pública, o sea, de sugerencias, comentarios, ideas, y creo que sí lo podemos hacer. Entonces sí es importante que nosotros podamos generar algunas ideas, ¿no? Ya sea directamente a través de David o a través de César o a través de nosotros, a través de la universidad. Pero sí, y creo que siempre además lo hemos repetido en clase y lo hemos dicho públicamente, es de nada sirve tener un ojo crítico, analítico, si después va además unas propuestas concretas, ¿no? Sí creo que necesitamos manos, es un país complejo, donde para hacer la analogía del inicio necesitamos entender el martillo, entender la superficie y entender el clavo. Y digamos, el match ni siquiera es igual en todos los niveles socioeconómicos, ni tampoco en todas las regiones y zonas del país. Entonces, tenemos un escenario complejo, sin embargo, también tenemos un escenario muy retador y con muchas posibilidades para nosotros en este momento, ¿no? En todo el sentido. Hay que ser muy claros en que podemos aportar. Entonces, sí los invitamos a que den sus ideas, a intercambiar ideas, a dar propuestas, también a hacer preguntas y preguntarse muchas cosas, hacer análisis profundo de los datos que van saliendo, ¿no? El que ha pasado el reportaje de IDL es muy interesante, de hecho es un buen espacio que se hace preguntas distintas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a venir? Porque lo que estamos viendo es que tenemos que solucionar los problemas prácticamente día a día, semana a semana, de acuerdo a cómo se van suscitando y cómo se va moviendo la curva y la brújula. Por ahí va la cosa. Entonces, sí los invito a dar sus propuestas. Es una oportunidad increíble para los comunicadores en este momento. Yo quiero decir dos cositas antes de nada, Claudia. Yo quiero decir dos cositas, por lo menos de mi lado, antes de terminar. Y si alguien quiere comentar algo en ese momento y le cedo la palabra también. La primera es, nunca en mi vida he visto que las cosas pasen comunicacionalmente tan rápido como están pasando en esta crisis. Es alucinante ver cómo una noticia vuela tanto y por ahí en algún momento les decía que una crisis dura en promedio 7 días. Pues las mini crisis que hemos tenido han durado horas, pero han sido súper potentes. Es como que le achicas el tiempo, pero le metes turbo a la intensidad de las horas en las que pasan. Para que tengan una idea, y yo me sorprendía, en algún momento me senté a hacer un comparativo de lo que pasaba entre el 28 de febrero de este año, o 29 creo, porque era bisiesto, y el 29 o 30 de marzo, o sea, lo que pasó en 30 días. Y me quedé alucinado, porque si yo les pregunto, ¿se acuerdan ustedes qué estaban haciendo el 29 de febrero? Estaban haciendo su vida normal. Hoy han pasado 45 días y nuestra vida dejó de ser normal. Solo para tirarle dos cifras, en España, el 29 de febrero habían 50 personas infectadas de COVID. 50. El 29 o 30 de marzo habían 85.000. En 29 días. El 29 de febrero, aquellos que somos papás, nuestros hijos terminaban las academias de verano. Ni siquiera habían empezado el colegio. El 29 de marzo, o el 30 de marzo, estábamos todos guardados en nuestras casas. No solamente nosotros, todo el mundo en general estaba guardado. Entonces, miren lo rápido que todo esto ha ido pasando y lo fugaz que ha sido la comunicación en estos tiempos de crisis. Y lo segundo y último que yo les quería decir al menos es, se nos viene, y no hay que ser muy, muy, muy futurólogo para esto, se nos vienen semanas recontra complicadas por cómo es el clavo que tenemos. Cuando la gente empiece a salir
y ojalá me equivoque, el rebrote va a ser casi seguro, porque somos digamos, somos una sociedad que lamentablemente tampoco es que aprenda mucho. Y ahí es, entre comillas, el gran reto para nosotros. Mientras esto más se complique, más necesario va a ser que comuniquemos bien. Y sobre todo, que seamos empresas, todos trabajamos en algún lugar, creo. Seamos gobiernos o seamos personas con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Hay que explicar las cosas como son. Eso es. No sé si alguien tiene algo más que agregar o decir finalmente. Sí, doctor. ¿Puede usar el micro o escribir? Bueno, mientras va hablando el doctor. Aló, César, Doctor, sí. 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 Sí, Ya, sí, lo escuchamos bien. muy interesante todo lo que hemos hablado hace casi 1 hora y 50, lo de David, César y los que han intervenido. Como ustedes saben, yo no estoy en el terreno de la comunicación, pero sí aprendo mucho con ustedes y me interesa mucho el tema de la comunicación. Y me ha gustado mucho que David haya puesto énfasis y también César en esta frase, ¿no? Es el momento de la comunicación. Y efectivamente, yo que no soy ajeno al rubro de ustedes, me persuado y me convenzo que sí, efectivamente es la forma oportuna y necesaria de comunicar, ¿no? Qué importante es comunicar el mensaje, ¿no? A través de lo que ustedes conversan, dicen, y obviamente es muy importante eso. Y una nota de pie de página, permítame. César hace un momento hablaba, y creo que también algunos de ustedes, que por ejemplo no hay muchos contagiados al sur del Perú, ¿no? O sea, Cusco, no sé si Puno, no me acuerdo bien. Pero un detalle nada más, para que vean cómo, a pesar de que estamos tan cerca, sin embargo, ¿por qué somos un país tan geográficamente tan variado? Les cuento. A 100 kilómetros al este de Lima, la ciudad, Sierra de Lima, zona andina de Lima, por ejemplo, ¿no? Hablando las cosas claras, mi familia es de ahí, o sea, es la zona andina de Lima, que es a 3.000 metros de altura. Guarochirí, me imagino ustedes habrán escuchado. Y entonces, el otro día conversaba con paisanos míos que están ahí, que viven ahí hay como 10.000 personas más o menos, y en otro pueblo de mi mamá, que es un pueblo chiquito, que habrá pues 3.000 personas viviendo ahí, y yo le pregunté de cajón lo siguiente, para información para ustedes, le digo, oye, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están por allá? En uno y otro sitio me dijeron, estamos bien. Le digo, ¿hay contagiados? La primera pregunta que uno le surge, ¿no? ¿Contagiados? No, acá no hay ni uno. ¿Cómo? No hay ninguno, me dijeron. Seguro que no hay ninguno. Y entonces los alcaldes de esos distritos pequeños han puesto su tranquera a la entrada de la carretera, porque ahí la carretera no es pista, imagínense, es simplemente carretera de trocha. Y entonces entran y no entran ni salen personas, se han confinado prácticamente ahí, por a 3.000 metros de altura los dos pueblos, y obviamente sí sale la mercadería, porque no sé si ustedes se acordarán, he probado el queso fresco guarochirano, por ahí cuando vayan al mercado para hacer. Entonces, fíjense, me llamó la atención esa partida lo que dijo César, ¿no? No están contagiados allá. Y ahora, me acabo de enterar ahora en la tarde, de que parte, obviamente, como son pueblos pequeños, también hay migrantes que están en Lima y que van a volver a Guarochirí, a San Damián, así se llaman estos pueblos. Y yo he saltado un poco, le he dicho a las personas que están, oye, tengan cuidado, no vaya a ser que estén llevando personas con el famoso virus. O sea, si no están contagiados allá, sin querer van a traer a las personas que están volviendo, y viene el tema que ahorita está de moda, el tema de si es test rápido o test molecular. Aparentemente ni los alcaldes de esas zonas que están apenas a 100 kilómetros de Lima, al este de Lima, no tienen información de eso. O sea, esa es nuestra cruda realidad. Es variada geográficamente y eso, un plan estratégico para hacerlo en forma general, parece que es difícil, ¿no? Por nuestra geografía nomás. Yo doctor, una vez fui a Guarochirí y iba en mi carro con una chirimoya que había conseguido, digamos, unos kilómetros atrás. Pero quise entrar a Guarochirí, me pararon los mismos de la comunidad de Guarochirí
me hicieron abrir las ventanas y me dijeron, esa chirimoya no entra. ¿Por qué no entra? Porque puede contaminar el resto de chirimoyas. Claro, así como lo de Cumbe seguramente, que es donde está la... Increíble. Yo dije, bueno, ¿qué nivel avanzado de cuidado de las cosas? Porque en verdad esa chirimoya puede contaminar absolutamente todo. Exactamente. Respecto a lo que usted dice de la comunicación, y solo para que la gente lo sepa y ya para ir cerrando, es bien interesante, el doctor Aguirre es un abogado penalista, estamos trabajando con él, todos los aspectos del coronavirus respecto a los penales. Ayer hemos visto un motín en Castro, en Huancayo, y también otros temas relacionados a la liberación de presos de robos y de investigados. Entonces, solo para que aquí, como hay bastantes chicos comunicadores, sepan un poquito lo que hacemos. Fan de Efecto Estrategia Comunicaciones, doctor, para participar. Finalmente, yo haría una preguntita. ¿Todos ustedes saben si es que a la calle hay que salir con guantes o sin guantes? ¿Con guantes o sin guantes? ¿Cómo hay que salir a la calle? ¿Qué dice la gente? De cajón con el tapabocas. Digamos, sin, no salgas, te da una falta de sensación de seguridad, ni idea, sin. Bueno, y eso no es nada más y nada menos que comunicación. Quien nos tiene que decir en gigante, invadiendo la televisión peruana, pagando publicidad, poniendo carteles, etcétera, ese es el presidente de la República. Miren lo que ustedes están respondiendo, sin. ¿Quién nos va a decir cómo no contagiarnos? No nos dicen lo principal. ¿Okay? Y una pregunta bueno, más, eso es que todo está en línea eso con lo que decía César, y es, ¿y si salimos, cómo sin guantes? ¿Cómo nos lavamos las manos, como dicen, con agua y jabón? ¿En dónde? ¿Alguien se ha sentado a explicarnos eso o a comunicar qué hacemos cuando estemos en la calle 2 o 3 horas y no podamos lavarnos la mano y tengamos que esperar a llegar a nuestra casa? ¿Alguna empresa ha pensado en eso, por ejemplo, como oportunidad de negocio? Bueno. Entonces, ahí queda picando, para que defina alguno de ustedes que quiera emprender. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, nos vamos a convocar, tenemos, Claudio está comprometido a mover todas las fuerzas de la mejor universidad del país, UPC, vamos a llegar con la UPC a las grandes instancias del gobierno, como comunicadores, con un plan, con propuestas, vamos a salir en los medios, a decir primero si debemos lavarnos las manos o si debemos salir a la calle con o sin guantes, número 1, luego segmentar, hacer una campaña, y etcétera, y todas las cosas que ustedes ya saben hacer. Gracias por mi parte, un abrazo, me encantó verlos y nos vemos en el próximo programa de Aló Vizcarra. La próxima temporada de cuarentena. Cuídense mucho y gracias a todos, que ha sido muy bonito volver a encontrarnos y conversar. Buenas noches. Gracias, chicos, gracias, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Sandra, ¿me escribes? Gracias, unos capos. Chao, chao. Gracias, chao, chicos, qué bueno verlos, gracias.